El comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. Podríamos decir que el comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo afecta su comportamiento al desempeño. El comportamiento organizacional tiene 4 objetivos o metas. Una es la de describir cómo se comportan las personas en condiciones distintas. Otra es de comprender por qué las personas se comportan como lo hacen. Otra es de predecir el comportamiento futuro de los empleados. Y por último, controlar, al menos parcialmente, las actividades humanas en el trabajo. El modelo del comportamiento organizacional consta de variables dependientes y variables independientes. Las variables dependientes son los factores que se quiere explicar o predecir, como la productividad, el ausentismo, la rotación o la satisfacción laboral. El comportamiento organizacional trata de mejorar estas variables que se vean afectadas por las variables independientes, que pueden ser de nivel individual, nivel grupal o nivel organizacional. A nivel individual, el comportamiento organizacional trata temas como la personalidad, que es importante porque da forma a nuestro comportamiento. La personalidad es un conjunto de características que definen a una persona y da lugar a la forma en que se relaciona con otras personas. Las organizaciones usualmente usan pruebas de personalidad en las decisiones de contratación. Los valores son creencias que tiene una persona de lo que es correcto o incorrecto. Es probable que el desempeño y la satisfacción de los trabajadores sean mayores si sus valores se ajustan bien a la empresa. La percepción es el significado que las personas le dan a su entorno. Es importante en el estudio del comportamiento organizacional porque el comportamiento de las personas se basa en la percepción de lo que es la realidad y no en la realidad en sí. La motivación es aquello que impulsa a las personas a alcanzar las metas de la organización, condicionada por la capacidad de satisfacer alguna necesidad individual. Entre las teorías más importantes de motivación está la teoría de las necesidades de Maslow, que decía que dentro del ser humano existe una jerarquía de 5 necesidades: las fisiológicas, las de seguridad, las sociales, las de estima y las de autorrealización. Maslow decía que conforme se satisface cada una de las necesidades, la siguiente se vuelve dominante. Y si usted desea motivar a alguien, necesita entender en qué nivel de la jerarquía se encuentra esa persona y centrarse en satisfacer las necesidades de ese nivel o las superiores. La teoría del establecimiento de metas afirma que las metas específicas y difíciles conducen a un rendimiento elevado. La teoría de la equidad plantea que los individuos comparan sus aportaciones y los resultados que obtienen en el trabajo con las de otros y luego responden para eliminar cualquier desigualdad. La teoría de las expectativas. Esta teoría dice que un individuo se encontrará motivado a dedicar altos niveles de esfuerzo siempre que su esfuerzo esté acompañado por una buena evaluación de desempeño y que esta buena evaluación lo llevará a conseguir recompensas de la organización y que dicha recompensa será de interés para el trabajador. A nivel grupal, el comportamiento organizacional trata temas como la comunicación, el liderazgo y el conflicto y la negociación. La comunicación. La comunicación se entiende como la transmisión y entendimiento de algún significado. La dirección de la comunicación puede ser ascendente, cuando la comunicación fluye de un nivel a uno inferior. Puede ser ascendente cuando va de un nivel a uno superior, o puede ser lateral cuando la comunicación se da entre miembros de un mismo nivel. Las barreras de la comunicación. Estas pueden ser personales, causadas por malos hábitos de escuchar, o cuando se ven influenciadas por las emociones. Pueden ser semánticas, por diferentes idiomas o por la utilización de distintos modismos. Pueden ser físicos, causadas por el ruido o la distancia. Otras barreras de la comunicación pueden ser el filtrado, cuando el emisor manipula de cierta manera la información para que ésta sea más favorable.
la percepción selectiva, cuando los receptores se escuchan de una manera selectiva, la sobrecarga de información, cuando la información sobrepasa la capacidad de procesamiento de la persona. El liderazgo. Existen muchas teorías de liderazgo. Aún hoy los investigadores no se ponen de acuerdo sobre este tema. En lo que sí existe un acuerdo es en que el liderazgo está directamente relacionado con la influencia. Por lo tanto, podemos decir que el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que logren sus metas trazadas. El liderazgo ha dado lugar a muchas investigaciones, especialmente en el último siglo. Entre las más importantes están las teorías basadas en las características. Esta teoría busca identificar ciertas características que diferencian a los líderes de los que no lo son, y suponía que los líderes nacían con estas características, por lo tanto no podían ser aprendidas. Esta teoría no es muy aceptada, ya que si bien algunas características incrementan la probabilidad de triunfar como líder, ninguna de estas garantiza el éxito. Teorías basadas en el comportamiento. Estas teorías proponen que son los comportamientos específicos los que diferencian a los líderes de los que no lo son. Las teorías basadas en el comportamiento creían que se puede capacitar a las personas para que sean líderes. Las universidades de Michigan y Ohio son las que más destacan en el estudio de la teoría del comportamiento e identifican dos dimensiones del comportamiento, una orientada a la producción y otra orientada al empleado. El líder orientado a los empleados hace énfasis en las relaciones interpersonales, donde prima el bienestar del empleado como base para mejorar el rendimiento. El líder orientado a la tarea da preferencia a los objetivos, potenciando la dirección y supervisión, mediante un mayor control de los subordinados. Teorías basadas en la contingencia. Estas teorías afirman que el éxito en el liderazgo depende de la adecuación del estilo de liderazgo a una situación dada. La teoría que más sobresale es el modelo de contingencia de Fiedler, donde primero se identifica el tipo de liderazgo en base al cuestionario del compañero menos preferido. Se define si la persona está orientada a las personas o a la tarea. El siguiente paso es definir la situación en términos de tres variables de contingencia. 1. Las relaciones líder-miembro. 2. La estructura de la tarea. Y 3. El poder del puesto. Una vez conocidas las tres dimensiones de la contingencia, se debe hacer coincidir un estilo de liderazgo a cada situación. Fiedler concluyó que los líderes orientados a las tareas se desempeñan mejor en situaciones de mucho o poco control, en tanto que los orientados a las relaciones tienen mejor desempeño en situaciones con un control moderado. Además, Fiedler considera que el estilo de liderazgo de una persona es fijo, por tanto, en realidad solo hay dos maneras para mejorar la eficacia de un líder. La primera consiste en cambiar al líder para que se ajuste a la situación, y la segunda alternativa sería cambiar la situación para que se ajuste al líder. Enfoques contemporáneos de liderazgo. El liderazgo carismático. Se considera líder carismático a aquellas personas que tienen características sobresalientes y gozan de cierto magnetismo personal que influye fuertemente en las personas. Si bien los individuos nacen con ciertas características que los hacen carismáticos, la mayoría de los expertos cree que se puede capacitar a los individuos para que tengan comportamientos carismáticos. El liderazgo transaccional implica una relación de intercambio entre líderes y seguidores. El líder transaccional y el subordinado operan en base a cierto egoísmo. Cada uno busca su propio interés. El liderazgo transformacional va más allá del transaccional. A través del liderazgo transformacional es posible motivar a los seguidores a desempeñarse por arriba de las expectativas y trascender sus intereses propios por el bien de la organización. El conflicto es el proceso en que una de las partes percibe que la otra afecta o va a afectar negativamente sus intereses. Desde el punto de vista tradicional, se creía que todo conflicto era malo y debía evitarse. Para las relaciones humanas, el conflicto es un fenómeno natural e inevitable en todos los grupos,
y podía ser positivo. Desde el punto de vista interaccionista, el conflicto no solo es una fuerza positiva, sino que es necesario para el desempeño efectivo del grupo. El punto de vista interaccionista distingue entre conflictos funcionales que mejoran el desempeño y los disfuncionales que lo obstaculizan. Pero ¿de qué depende que un conflicto sea funcional o disfuncional? Del tipo de conflicto. Básicamente se habla de tres tipos de conflicto: el de tarea, que se relaciona con el contenido y las metas del grupo; el de relación, que se centra en las relaciones interpersonales; y el de proceso, que tiene que ver con la forma de realizar el trabajo. Las investigaciones demuestran que los conflictos de relación son casi siempre disfuncionales, mientras que los conflictos de tarea y de proceso son funcionales siempre y cuando sean moderados. La negociación. Se define negociación como un proceso en que dos o más partes intercambian bienes o servicios y tratan de ponerse de acuerdo en la tasa de cambio para cada quien. Dentro de las estrategias de negociación está el modelo distributivo, que es la situación de ganar-perder, donde la ganancia de una parte representa la pérdida de la otra; y el modelo integrativo, que es la situación de ganar-ganar, donde ambos resultan beneficiados. A nivel organizacional, estudia temas como la estructura, la cultura y el cambio organizacional. La estructura organizacional es la manera en que se dividen, agrupan y coordinan las tareas del trabajo. Existen 6 elementos a considerar cuando se diseña la estructura de la organización. La especialización del trabajo es el grado en que las actividades de la organización se subdividen en trabajos separados. La departamentalización es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con base a su similitud. La cadena de mando se refiere a la línea continua de autoridad que va desde la parte superior de la organización hasta la última posición. Además, esclarece quién reporta a quién. La extensión del control se refiere al número de trabajadores que un gerente puede dirigir de manera eficaz y eficiente. La centralización es el grado en que la toma de decisiones está concentrada en un punto de la organización, y la descentralización es la delegación de poder a niveles más bajos. La formalización. Este término se refiere al grado en que los puestos de una organización se encuentran estandarizados. Los diseños de las organizaciones pueden encontrarse entre diseños mecanicistas y diseños orgánicos. Los mecanicistas tienen mucha departamentalización, alta formalización y poca participación de los miembros de los escalones inferiores en la toma de decisiones, mientras que los diseños orgánicos poseen poca formalización e involucra mucha participación en la toma de decisiones. Hay que tomar en cuenta que no todas las personas prefieren la libertad y flexibilidad que los diseños orgánicos ofrecen. Algunas son más productivas y están más satisfechas cuando trabajan en estructuras mecanicistas. Por lo tanto, cualquier análisis del efecto de la estructura organizacional en el comportamiento debe considerar las diferencias individuales. La cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores, hábitos, ideas y actitudes compartidas por los integrantes de la organización. Las funciones de la cultura organizacional. Primero, podemos decir que resulta ser un delimitador fronterizo, es decir, nos diferencia de las demás organizaciones. Por otro lado, transmite un sentido de identidad hacia los empleados. Además, facilita la generación de un compromiso superior al interés individual. La cultura organizacional sirve además para establecer estándares y como mecanismo de control, porque coloca las reglas de juego. Entre los beneficios, podemos decir que la cultura intensifica el compromiso e incrementa la consistencia del comportamiento del empleado, porque reduce la ambigüedad y le dice a los empleados cómo hacer las cosas y cuáles son importantes para toda la organización y para él mismo. El cambio organizacional. En la actualidad, ninguna organización está en un ambiente estable. Los ambientes dinámicos y cambiantes que enfrentan las organizaciones de hoy requieren adaptación y a veces respuestas rápidas y radicales. Entre algunas fuerzas de cambio podemos encontrar los cambios en la fuerza de trabajo, en la tecnología, en la economía, la competencia, las tendencias sociales
y la globalización. Es por eso que las organizaciones deben preocuparse por implementar cambios planeados. La resistencia al cambio. Uno de los descubrimientos del comportamiento organizacional indica que tanto las personas como las organizaciones se resisten al cambio porque frecuentemente lo vemos como algo amenazador. Modelos de gestión de cambio. El proceso de 3 etapas de Lewin. Lewin propone un proceso de 3 etapas. La primera es la de descongelar. Se logra que las personas y el grupo acepten la necesidad de cambio. Se abandonan las viejas ideas y prácticas. La segunda etapa es la del cambio. Es el movimiento de la organización a un estado final deseado. La tercera etapa es la de congelar. Se estabiliza a la organización a un nuevo estado de equilibrio. Las nuevas ideas y prácticas son incorporadas en forma definitiva al comportamiento.